Bienvenidos aquí a Tequila Jalisco, México. Nosotros hacemos el tequila que se llama Los Abuelos y reconocido como Fortaleza. Aquí estamos en el terreno donde llegó mi tatarabuelo en 1850 por ahí, que tenía 16 años, y él se llamaba Zenobio Sauza. Y pues él empezó nuestras tradiciones en nuestra familia de tequila. No ha cambiado mucho en 200 años el proceso de hacer la bebida de tequila. Hay que plantar agave y hay que esperar 7, 8 años para que se madura, y cuando ya está maduro pues es jimarlo o cosecharla, traerlo a la fábrica, donde el primer paso es cocerlo. Y nosotros usamos la manera más antigua de cocer, que son hornos de mampostería, y usamos vapor para cocerlo. El cocimiento es aproximadamente un poco arriba de 30 y tantas horas. Hay manera más rápido para hacer el cocimiento, pero a mí es importante usar las maneras antiguas que sabemos que lleva la tradición. Y después de cocerlo lo vamos a moler para que podamos soltar el pulpo del agave, y entonces molemos con la tauna, que es una piedra que da vuelta, y molemos más o menos 4 horas. Y ya en ese punto, ya que terminamos de moler, agregamos agua para que suelta el bagazo, el pulpo, y drenamos entonces la tauna del agua que habíamos echado con la pulpa que quedó del agave cocido, y ya de ahí lo drenamos una cisterna, una fosa, y luego de la fosa lo bombeamos a pipones de madera. Es un tipo de pino que viene del estado de Michoacán, muy bonito, es una madera especial, y eso es donde vamos a hacer la fermentación. Y subiéndolo a los pipones, que son pipones de 6,000 litros, ahí lo echamos el mosto, lo que se llama el mosto, que fue preparado en la tauna, y de ahí hacemos la fermentación. Y ya son 3 días de fermentación, y en ese punto ya lo podemos llevar a destilación. Y en la destilación lo hacemos, es 2 pases. El primer pase nos lleva a 16, 17 grados, y el segundo pase pues ahí lo dejamos en 46 grados. Y pues nosotros hacemos en 2 expresiones, que son uno de 40 grados, que es el blanco, tequila blanco, y el otro expresión que hacemos es el blanco 46. Estamos elaborando el tequila como lo hacía mi tatarabuelo hace 150 años, y es un honor tener tantos amigos en todo el mundo que vienen a visitarnos, y es un honor estar manteniendo estas tradiciones por las generaciones futuras. Pues ¿qué podía decir a la nueva generación? Hay que buscar las experiencias en todo. Conoce cómo se hacen los vinos, los destilados, la cerveza, porque así como van conociendo, van a agarrar un amor por cómo hacen las cosas. Eso es, yo creo que hay que salir y ver el mundo, y unas experiencias que hay. Es importante que hacer para la siguiente generación. Y ven a visitarnos para que vean cómo se hace este tequila tan fino y en una manera tradicional.